categorizado. O sea, dentro de las insuficiencias renales tenemos tres posibilidades de que se pueda hacer el diagnóstico. Son patologías bastante frecuentes. La insuficiencia renal aguda es frecuente en la práctica médica y la insuficiencia renal crónica también. Lo que tienen que saber como regla general es que todas las patologías de insuficiencia renal son secundarias a otra patología.
retirar la causa vuelve a su función renal basal. Entonces es muy frecuente encontrar insuficiencia renal crónica agudizada. Y tenemos que saber las diferencias. ¿Qué es una insuficiencia renal aguda? Es una disminución brusca y transitoria. Tiene que ser reversible. Puede tener secuelas a la larga, pero en ese momento debe ser reversible. Y se acompaña con una disminución de la filtración. Siempre la función renal se mide con el filtrado. Entonces, todas las insuficiencias renales hay una disminución de la filtración glomerular. Y eso es lo que tiene como efecto una alteración hidroelectrolíticas. Entonces, generalmente un paciente con insuficiencia renal, tanto aguda y crónica, existe una disminución de la filtración glomerular. Eso provoca las complicaciones asociadas a la insuficiencia renal. Entonces, siempre deben saber que va a haber una secuencia. Voy a volver a escribir acá. Para ambas insuficiencias vamos a tener una causa primaria. Esto me va a llevar a una insuficiencia renal aguda o una insuficiencia renal crónica. Y esta alteración en la filtración glomerular me va a traer complicaciones. ¿Por qué es importante que ustedes sepan eso? Ahora, el hidro, electrolíticos, pH. Porque yo lo que tengo que hacer es tratar la causa primaria. Yo no trato la insuficiencia renal aguda ni trato la insuficiencia renal crónica. Al saber yo de que el problema es esto, tengo que retirar la causa y va a mejorar la función renal aguda. Si es crónica, tengo que mejorar los valores de presión arterial y glicemia para que la insuficiencia renal crónica no progrese. Además de eso, debo esperar y tratar las complicaciones. El paciente no se muere por insuficiencia renal aguda, se muere por hiperpotasemia, acidosis metabólica, etc. Entonces yo trato la causa y las complicaciones. Entonces eso es lo primero que ustedes deben saber. Deben esperar o deben buscar estas complicaciones, porque son las que ponen en riesgo la vida del paciente, además también la causa primaria. También la insuficiencia renal puede ser brusca en días, horas, o puede ser un poquito más aguda, dependiendo de la causa. Entonces, pérdida aguda de la función renal que se produce en días o semanas. ¿Cuál es la diferencia? Y vamos a ver, porque hay ciertas situaciones, por ejemplo, la insuficiencia renal por fármacos. Tarda un poquito más, porque yo necesito que el fármaco sea nefrotóxico, haga función de nefrotoxicidad, ya sea por dosis inadecuada o por tiempo prolongado. Entonces va a ser un poquito más prolongada el efecto, o sea, para que se instale la insuficiencia renal. ¿Y qué es lo que vamos a tener? Además de la alteración de la filtración glomerular, vamos a tener un aumento de las sustancias nitrogenadas, es decir, urea, creatinina y ácido úrico. La urea, la creatinina y ácido úrico son elementos, son sustancias de desecho. Al no ser eliminados, se aumentan en la sangre y son unos marcadores, pero no son diagnósticos. El diagnóstico de insuficiencia renal es por la filtración glomerular. La filtración glomerular para poder decir. Entonces, anatómicamente, la insuficiencia renal aguda tiene una clasificación y es importante que ustedes manejen. Las tres clasificaciones de la insuficiencia renal puede ser insuficiencia renal aguda prerrenal. ¿Cuál es la fisiopatología de la prerrenal? Lo que existe es una disminución de la perfusión renal con daño tóxico del antifrón. O sea, ¿qué pasa? Cualquier situación clínica que provoca que los riñones no sean bien perfundidos va a provocar insuficiencia renal aguda. Y esto es lo que ustedes deben saber. Si ustedes saben esto, ya van a poder deducir cuáles son las patologías. Es más fácil saber la fisiopatología que las patologías.
situación clínica tiene que ser? ¿Por qué puede ser que no llegue sangre a los riñones? O sea, a cualquier parte del cuerpo. ¿De qué depende la irrigación? Primero, depende de que el corazón bombee la sangre. Si no hay, por eso, por ejemplo, si es un paciente que tiene una insuficiencia cardíaca aguda, puede provocar insuficiencia renal aguda. ¿Por qué? Porque la insuficiencia, el riñón, el corazón no va a poder bombear la sangre, por ende no va a poder llegar a los riñones. Entonces, un problema cardíaco. Después, va a la otra. Necesitamos vasos sanguíneos íntegros. ¿Qué necesito? ¿De qué depende esto? ¿De qué depende la resistencia vascular periférica? La resistencia vascular de la presión, en este caso, la presión, eso está de la resistencia vascular periférica. La tonicidad de los vasos sanguíneos. Yo voy a alterar la presión arterial, estamos hablando de arterias, no en venos, estamos hablando de perfusión, tiene que ser arterial. Entonces, ¿de qué depende la presión arterial? Depende de la resistencia vascular periférica, depende del tono de la arteria. Si hay una vasoconstricción, tampoco va a llegar un buen flujo sanguíneo. Si hay vasodilatación, tampoco. Además de eso, depende de la sangre como tal, depende de los eritrocitos que van a transportar el oxígeno y depende del plasma. De todo esto depende que se perfunda cualquier tejido. Si el paciente tiene vasoconstricción renal, que es una de las causas, entonces no va a perfundir bien los riñones, va a provocar insuficiencia renal aguda. Si hay vasodilatación, también no va a haber una buena perfusión porque no va a tener la fuerza suficiente de flujo sanguíneo para perfundir los riñones. Si no hay eritrocito, shock hemorrágico, por ejemplo, no va a haber transporte de oxígeno, va a haber hipoxia. Y también, si el paciente está deshidratado, no va a haber perfusión y no van a llegar los glóbulos rojos por más que haya glóbulos rojos. Entonces, cualquier situación que provoque esto. Entonces, que el corazón funcione, que los vasos sanguíneos tengan el tono adecuado, que haya oxígeno, o sea, que haya eritrocitos, que haya oxígeno y que haya plasma para transportar los eritrocitos. Todas estas situaciones, en cualquier lugar que se altere, va a provocar insuficiencia renal aguda. Como dijimos, por ejemplo, en el shock séptico lo que ocurre es una vasodilatación periférica. Entonces no hay fuerza de perfusión, entonces no va a haber. Y el shock hemorrágico, plasma o cualquier tipo de hipoxia va a provocar. Si el paciente está con un daño neurológico o cualquier daño pulmonar, hipoxia va a provocar también insuficiencia renal aguda. O sea, depende de toda esta integridad para que sea pre-renal. Entonces, cualquier situación clínica que provoque esto va a provocar insuficiencia renal aguda. Después tenemos la otra clasificación, la renal propiamente dicha o parenquimatosa. El problema está en los riñones con el parénquima renal y se debe a una lesión o glomerular directa o tubular directa. Tiene que ver con las nefronas. Entonces, generalmente se debe a fármacos nefrotóxicos, sustancias nefrotóxicas, todo lo que sea directamente dañino para las nefronas o los túbulos, porque a veces también hay fármacos que lo que afectan son los túbulos renales. Entonces, el problema va a estar en el parénquima renal.
se considera prerrenal. Después tenemos también la postrenal u obstructivo, que generalmente son, como su nombre dice, obstructivo o compresivo. Por ejemplo, un tumor pelviano que esté comprimiendo los uréteres o una lesión directa de la vejiga puede provocar también. Entonces, siempre va a ser bajo, obstructivo o compresivo. La prerrenal generalmente tiene una característica, como consecuencia de la hipoperfusión renal. Nunca va a haber daño estructural. Puede haber, si es muy prolongado, una necrosis muscular, pero generalmente no se presenta daños estructurales. La presrenal es la más frecuente. ¿Por qué? Porque las causas son más frecuentes. Es frecuente la deshidratación, es frecuente los diferentes tipos de shock. Y siempre todas las insuficiencias renales van a ser reversibles. ¿Cuáles pueden ser las causas? Disminución del volumen extracelular eficaz, es decir, que no hay volumen plasmático real. Por ejemplo, pérdidas renales, también puede ser por hemorragia, deshidratación, quemaduras, diuréticos. Ya que también con respecto a los diuréticos pueden ser por dos causas. Los diuréticos entran tanto en la prerrenal porque se deshidrata el paciente y algunos diuréticos son tóxicos. Siempre deben tener en cuenta que hay que analizar si los diuréticos se tomaron con las dosis y el tiempo adecuado. Entonces siempre hay que analizar. De hecho, que igual tienen que retirar por redistribución, que quiere decir que existe una pérdida real de la volemia. El paciente no perdió líquido, por ejemplo, en la deshidratación, en la diuresis aumentada, sino que hubo una redistribución al tercer espacio. Entonces la volemia real disminuye, porque tenemos ascitis o edema, entonces las hepatopatías, el síndrome nefrótico. Entonces cualquier situación que provoca una redistribución. Después tenemos una disminución del gasto cardíaco. El problema está aquí. Shock cardiogénico, que quiere decir que el corazón no está pudiendo crear la cantidad de sangre necesaria para perfundir los riñones. Insuficiencia cardíaca aguda o crónica también cuando la presión arterial es muy baja, pero hablando de aguda. Taponamiento cardíaco. Otras situaciones, vasodilatación periférica, sepsis, hipoxia, shock anafiláctico, cualquier situación que provoque una disminución. La interleuquina 2 también son vasodilatadores, generalmente está asociado a los diferentes tipos de reacción alérgica o generalmente. Después tenemos vasoconstricción renal. Los AINES, también síndrome hepatorenal. El síndrome hepatorenal es una forma de insuficiencia renal aguda que se presenta en los pacientes que tienen hipertensión portal. Entonces, la hipertensión portal está parte de la insuficiencia de la hepatopatía crónica, pero la hepatopatía crónica tiene como complicación aguda el síndrome hepatorenal, que es una insuficiencia renal aguda. Vasodilatación puede ser por fármacos, los IECA, por ejemplo. Entonces, todas estas son las causas más frecuentes de insuficiencia renal. Lo más frecuente siempre van a ser por disminución real de la volemia. Después tenemos la otra opción, que va a ser la insuficiencia renal o parencimatosa.
musculares. Un paciente que tiene, por ejemplo, un traumatismo extenso, una caída, una lesión extensa del músculo, pueden tener rhabdomiólisis, es decir, que las fibras musculares se rompen y eso van a ser nefrotosis. Después tenemos causas inmunológicas neoplásicas, después tenemos los glóbulos áureos. Osteoporosis también puede ser por lupus o la eritrosis, que son las enfermedades autoinmunes. Entonces ahí tenemos. Y lo que nos llamamos la confusión vascular renal. Esto generalmente lo que puede provocar confusión. Todo lo que es renal vascular se considera parenquimatosis. Entonces, una trombosis bilateral de la arteria renal o una lesión directa de la arteria renal va a provocar o también hay una situación que se llama síndrome hemolítico urémico, que se presenta en los pacientes que lo que hacen es destruir los glóbulos rojos y los productos del catabolismo de la hemoglobina son nefrotoxos. Entonces, cualquier tipo de destrucción generalmente celular van a ser nefrotoxos. Ahí está. Hemólisis, ¿dónde está? Rhabdomiólisis, todo lo que es hemolítico o de lisis va a ser nefrotoxia. Se tiene que saber ya directamente. Entonces, hay pacientes que hacen insuficiencia renal post-caída por rhabdomiólisis. La post-renal van a ser, puede ser. Lo más frecuente es que sea por obstrucción de cálculos renales, tumores progresivos. O también puede ser por problemas de la vejiga, puede ser, por ejemplo, coágulo posterior a una cirugía o traumático. Esto es bastante frecuente. Por ejemplo, si el paciente tiene, vamos a suponer que un paciente estuvo sondado mucho tiempo. Cuando se hace, o sea, el paciente en este caso me quedó sondado por mucho tiempo, pierde la sensibilidad para la micción, o sea, no tiene deseo miccional. Entonces, por eso se necesita hacer ejercicio vesical, se llama, para que el paciente pueda retomar esa sensibilidad. Y a veces se le retira la sonda y la vejiga se vuelve neurogénica, es decir, que el paciente va a retener orina, retención agua de la orina y él no tiene deseo miccional. Entonces, esa situación, si se retira muy bruscamente esa orina acumulada, puede provocar que haya una lesión de la vejiga y eso puede provocar coágulos. Entonces, generalmente la anemia neurogénica puede ser por soldaje, por fármacos, los más frecuentes son anestésicos. Entonces, siempre tienen que ver esa situación. Estenosis ureteral bilateral, neoplasias o también generalmente las neoplasias periánicas y nefrológicas son las causas más frecuentes de obstrucción renal. Entonces, formas de presentación. Generalmente el paciente se adapta fisiológicamente a la hipoperfusión renal. ¿Cuál va a ser esa adaptación? Vamos a suponer que el paciente está con insuficiencia renal por hipoperfusión renal. ¿Cuáles van a ser los mecanismos de adaptación? Si el paciente está deshidratado, ustedes saben que va a tener insuficiencia renal, ¿cuál va a ser el mecanismo de adaptación? Si el paciente, ¿qué va a hacer? ¿Cuál va a ser el mecanismo? Si la causa es que el paciente está deshidratado, vamos a suponer que tuvo vómito, diarrea, deshidratado, ¿cuál va a ser el mecanismo de adaptación fisiológica del renal? Va a empezar a disminuir su diuresis, oliguria, anemia, porque yo no voy a estar eliminando agua cuando yo necesito agua. Esa es la primera adaptación. Y también la adaptación de oliguria, generalmente pacientes, ustedes van a ver que el paciente tiene, ustedes mismos, si no toman agua, van a ver que su diuresis está concentrada, que es una diuresis generalmente hiponatrémica. El sodio va a estar disminuido. ¿Por qué? Porque necesito sodio para mejorar la
paciente está deshidratado no va a tener edema. Eso no es un dato muy importante. O sea, el edema en la insuficiencia renal aguda no es un dato importante. Puede haber dependiendo de la causa, pero no es algo. Y lo más importante, que la retención nitrogenada, es decir, urea, creatinina, ácido úrico, edema. Esos son los datos laboratoriales. Clínicamente, la oliguria es lo más importante. Después tenemos una fase. La primera fase siempre va a ser oliguria. Vamos a suponer que el paciente se deshidrató, va a empezar a disminuir su hidresis. Yo le trato la deshidratación, le perfumo bien otra vez. Y en la segunda fase va a ser una fase políurica. O sea, la fase de recuperación va a ser políurica. ¿Por qué va a ser políurica? El paciente se deshidrató. La deshidratación yo puedo poner insuficiencia renal aguda pre-renal. La primera adaptación va a ser disminuir la hidresis. La segunda, la de resolución, se llama fase poliúrica. Ya está resuelta la deshidratación. ¿Por qué va a haber poliuria? Porque llegan los desechos para eliminar todo lo que no había eliminado. Entonces necesito eliminar todos los productos que estaba reteniendo. Entonces, generalmente, y acá hay otro problema, ustedes deben saber que va a haber una fase poliúrica. Y el riesgo es de que también exista esa poliuria provoque desequilibrio hidrolíquido. Va a eliminar más, sobre todo potasio. Entonces, también tiene sus complicaciones. Después tenemos una fase de resolución de niveles. Pero, en esa fase determinado por los tópicos de dichos tópicos No, eso sería que todos los productos nitrogenados son de desecho, se acumulan porque no se está filtrando bien, hay una recirculación. Entonces, la urea y la creatinina, el ácido úrico son productos de desecho. Entonces, se tiene que eliminar sí o sí. Mas aí quando a gente utiliza isso, não vai causar dano, não. Porque normalmente debe pasar. Bueno, ¿cómo hacemos el diagnóstico? Antecedentes, historia clínica, sí o sí, porque es lo que va a determinar la causa que tiene que tratar. Antecedentes personales, familiares, puede ser antecedentes de la enfermedad actual o algún tipo de fármaco o antecedentes químicos. Cualquier situación inmediata, corta, que puede darnos datos. Pruebas laboratoriales. Dependiendo de la situación, siempre tienen que pedir memora por dos causas. Podemos tener memorama normal, pero podemos tener una situación en donde la anemia, generalmente dependiendo de la causa, el hemograma los pacientes van a ser dependiendo de la causa. Puedo tener un hemograma normal, puedo tener un hemograma alterado, no implica eso. Pero el valor es de que el paciente que tiene insuficiencia renal aguda o anemia empeora el pronóstico del paciente. Entonces, sí o sí se solicita anemia, hemograma para saber si tiene anemia, porque esto va a empeorar el pronóstico del paciente. Ya está ahí profundo, la anemia va a empeorar la hidrosis. Entonces se trata, dependiendo del. Y generalmente la coagulación no está alterada. Es un dato importante, ¿por qué? Porque en la insuficiencia renal crónica sí hay alteración. Y hay que ver, dependiendo del contexto, otro, generalmente va a haber aumento de la urea y la creatinina. Eso no es diagnóstico, sino que es un dato sugestivo. Generalmente la urea va a estar más aumentada en ciertas situaciones, sobre todo en las pre-renales. Puede haber hiponatremia o normonatremia, dependiendo de la causa. Si el paciente vomitó mucho, evidentemente va a haber mucho sodio. Entonces, lo que ustedes deben esperar es que haya desequilibrio hidrolíquido. Lo más frecuente es que exista hipercalemia, que es hiperpotasemia. La tendencia es que haya hiperpotasemia.
generalmente hay hiperpotasemia y siempre va a haber ácidos metabólicos. Eso es lo que tienen que saber. Por regla fija, siempre va a haber ácidos metabólica y después puede haber aumento del fósforo, del fosfato, hipocalcemia e hiperuricemia. El ácido úrico siempre va a estar elevado. Entonces, la hiponatremia puede ser por dilucional o puede ser también por aumento de las pérdidas. Generalmente hay una hiperpotasemia que se ve explorada por la cirrosis metabólica. Además de eso, que el potasio depende de la función renal un 80%. Uno de los desequilibrios más frecuentes es el desequilibrio ácido-base. Hay acidosis metabólica, generalmente es una acidosis moderada a grave, que es lo que más pone en riesgo la vida del paciente. ¿Qué le vamos a pedir laboratorialmente con respecto a la orina simple? La orina simple nos importa para saber sobre todo los sedimentos, para saber si hay proteinuria, si hay hematuria, tienen mayor importancia en la insuficiencia renal. La orina simple en la renal no sirve mucho, no sirve más en la renal para saber si hay sedimentos, si hay proteinuria, hematuria, que son generalmente más frecuentemente, se presentan más frecuentemente en la renal. Entonces, estos tienen mayor importancia en la insuficiencia renal. La ecografía tiene su valor, sobre todo en insuficiencia renal postrenal, porque yo necesito ver dónde está la función. En la prerrenal y en la renal no tiene mucho valor, no importa, salvo que sea una trombosis en la arteria renal, pero una ecografía convencional es para las postrenales. Y en caso de radiología, dependiendo de la situación, si pensamos que es anomolidad. ¿Cuáles son los tratamientos? El tratamiento va a ser siempre retirar la cabeza. Evitar mantener una buena perfusión. Siempre una buena perfusión, evitar fármacos nefrotóxicos. Todo lo que es nefrotóxico no se da. Hay que ver, y acá ya depende mucho de lo que es beneficio. En ciertas situaciones, el paciente puede estar con sepsis, puede ser sepsis provocarle una insuficiencia renal prerrenal y puede ser que esa bacteria sea sensible a estos fármacos, no hay otros fármacos. Entonces se ajusta y se debe de riesgo-beneficio. Entonces, en esa situación
paciente se llama bloqueo renal, en condición el paciente deja orinar, por más que ya se le está reponiendo, ya le repuse los 3 litros que perdió, pero sigue sin orinar. Y es muy frecuente, se llama bloqueo renal. ¿Y qué es lo que nosotros debemos hacer? Forzar la diuresis. Entonces yo le insto y se utiliza la furosemida. Por eso en esas situaciones se usa la furosemida. Pero recién después de haber perfundido el paciente. ¿Cuál va a ser el otro parámetro para mí? Un parámetro es ver la diuresis, pero no tengo diuresis. ¿Cuál va a ser el otro parámetro para saber si el paciente está bien perfundido? Hemodinámico. Tiene que estar con la presión arterial adecuada y no tiene que estar taquicardia. Yo le repuse los 3 litros de líquido, ya tiene que normalizar la presión. Normaliza la presión, ya debe haber una buena perfusión renal, por ende debe orinar. Entonces, si mi paciente tiene buena presión, no está taquicárdico, ya debe orinar. Y si no orina, es lo que yo le debo indicar furosemida para forzar diuresis, se llama diuresis forzada. ¿Y qué hace? Reduce el consumo de oxígeno tubular, aumenta el flujo coronario y previene la obstrucción o la obstrucción tubular se llama, o también se llama bloqueo renal. Entonces, este es el efecto beneficioso de la furosemida, por eso nosotros usamos para provocar la diuresis. Y dependiendo de la situación, la dosis generalmente es dosis de carga, dosis importante, dependiendo, puede ser bolo o puede ser por perfusión continua. Perfusión continua quiere decir que colocamos furosemida y dentro del suelo y constantemente se está metiendo la furosemida. Se llama perfusión continua o bomba de furosemida. Si no se consigue una respuesta, se suspende y hay que reevaluar. ¿Por qué? Porque la furosemida también es nefrotóxica. Doutora, quanto tempo precisa essa resposta da furosemida? Por lo menos 6 horas. Si ya tenemos los valores hemodinámicos estables, debe responder. Hay que reevaluar, siempre hay que reevaluar si la zona está bien ubicada, si está bien, todos esos factores hemodinámicos. Pero si no responde dentro de las 6 horas, generalmente ya no va a responder. Aí, what time is it? No, dependiendo de la situación. Um paciente com insuficiência renal aguda, o maior risco de complicação dele seria um edema do pulmão? ¿Cómo? Um paciente com insuficiência renal aguda. Sí. Tanto pré-renal e renal, acredito que interfira mais. A complicação assim, mais grave que ele pode ter seria um edema de pulmão? No, eso no. La prerrenal no te va a provocar edema o pulmón porque el paciente está deshidratado. Ahora sí, vamos a suponer que a este paciente yo le repuse los 3 litros de agua. Lo ideal sería que empiece a orinar. Pero, ¿qué pasa? 3 valores hemodinámicos estables. Ya tiene buena presión, no tiene taquicardia. Le voy a dar la furosemida. Ahora, ¿qué pasa si el paciente sigue sin orinar? Y yo le doy otro litro más de suero? Ahí sí tengo el riesgo de edema no por sobrecarga, no por la insuficiencia. Si el paciente no está orinando, ¿dónde se va a ir? Va a ser tercer paso. Y finalmente en esa situación, ¿qué es lo que ocurre? Por eso nosotros tenemos que mirar sobre todo ese orina a los hemodinámicos. Y es muy frecuente que el paciente se sobrecargue y eso va a provocar. Pero directamente el edema no va a ser algo que sea una crisis hipertensiva que puede ocurrir en síndrome nefrítico, pero no tiene nada que ver. Bueno, entonces acá me da un diagnóstico, entonces que es bastante, cuando tengan tiempo van a mirar para el examen, esquematiza muy bien las alteraciones que se deben tener. ¿Alguna pregunta que tengan hasta ahí? Entonces, con respecto a insuficiencia renal, observan bien la fisiopatología de prerrenal
que empiece. ¿Por qué? Porque la primera fase dijimos que era la oligúrica. Cuando se resolvió, tenemos la segunda fase que es poliúrica. O sea, acá yo tengo que volver a aumentar la